Bueno, este tema trata sobre el router y el enrutamiento. Ya sabéis que un router opera en la capa OSI 3, ¿vale? La capa de red, y básicamente lo que hace es que envía un paquete IP hacia su red de destino. Para ello, pues extrae la dirección de destino del paquete, ¿vale? Y comprueba en una estructura de datos que tiene almacenada, es decir, la tabla de rutas, a dónde tiene que mandar ese paquete, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os recordáis de la unidad anterior que era configuración de switches, ya sabéis que un switch opera a nivel 2. Sin embargo, estuvimos viendo que pues podíamos crear nuestra VLAN, incluso en un dominio VTP, teníamos un montón de VLAN y podíamos con un switch multicapa enrutar entre ellas. Entonces, si con un switch multicapa puedo enrutar y con un router también puedo enrutar, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues que un router, pues digamos que aporta cierta inteligencia. Es decir, un switch simplemente enruta entre la VLAN que nosotros hemos configurado y ya está, de manera estática, mientras que un router posee algoritmos de encaminamiento dinámico que aportan cierta inteligencia. Es decir, es capaz de mantener cierta ruta hacia una misma red, variarla en función del tráfico de la red, si un enlace se cae responde dinámicamente. Y eso son cosas que un switch multicapa no puede hacer, ¿vale? En ese sentido, un switch multicapa es muy eficiente porque no tiene tanta circuitería como un router, por lo tanto hace las cosas mucho más rápido dentro de una red local. O sea, para enrutar entre VLAN en una red local es más recomendable el switch multicapa. Para encaminar cosas a través de internet, evidentemente lo propio es utilizar un router. ¿Vale? Dicho esto, pues bueno, seguimos con aquello que hemos comentado de la tabla de rutas de un router. ¿Vale? Pues bueno, esto almacena distintos tipos de rutas. Bueno, rutas de distintos tipos de redes, mejor dicho, de dos tipos. Redes directamente conectadas y redes remotas, ¿vale? Una red conectada directamente es una red pues que está directamente vinculada a una de las interfaces del router. ¿Vale? Por tanto, el router pertenece, gracias a esa interfaz, a esa misma red a la que está conectada, ¿vale? De hecho, tiene una IP de esa red. En cambio, una red remota es una red que no está directamente conectada al router, ¿vale? Es decir, una red a la que se puede llegar, a la que se puede llegar, pero no directamente, sino a través de otros routers, ¿de acuerdo? Pues bueno, las redes conectadas directamente no hay que hacer nada. En cuanto nosotros conectamos el router a esa red, directamente se añade a la tabla de ruta, pero donde está el trabajo son en las redes remotas, ¿vale? Aquí en este ejemplo veis que vamos a centrarnos en el router R1, ¿de acuerdo? Este router R1 tiene dos redes directamente conectadas, que es la red con el círculo verde, la 192.168.1.0, y la amarilla, la 192.168.2.0, porque vemos que está conectada a ella a través de interfaces físicas, ¿vale? A la amarilla está conectada a través de HIC01 y a la verde a través de HIC0 de 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, para R1, pues la red esta de aquí, la 192.168.3.0, es remota. ¿Por qué? Porque no está directamente conectada a ella. Tiene que llegar a ella a través del router R2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto de la ruta remota es lo que realmente da sentido al tema, ¿vale? Y es lo que vamos a estudiar más en profundidad. Bueno, pues las redes remotas no se agregan automáticamente a la tabla de enrutamiento, sino que se puede hacer de dos formas. La primera es de manera estática, es decir, hecha por un administrador de red a conciencia, sabiendo a dónde quiere dirigirse y por dónde tiene que salir. Y la otra son utilizando protocolos de enrutamiento dinámico, ¿vale? Estos protocolos básicamente de manera automática, pues los routers empiezan a intercambiarse mensajes, a descubrirse la ruta unos de otros, etcétera, ¿vale? Lo veremos más adelante. Bueno, entre estos algoritmos de enrutamiento dinámico hay un montón de protocolos conocidos, ¿de acuerdo? El más sencillo y básico, pero también el más conocido y popular es el RIP, que significa Routing Information Protocol. Luego también tendremos el IGRP, el EIGRP, el OSPF, ¿de acuerdo? Y bueno, ya por último, para acabar esto, ya la parte de teoría, simplemente que en qué ocasiones se utiliza enrutamiento estático y en qué ocasiones se utiliza enrutamiento dinámico. Bueno, pues el enrutamiento estático, al ser muy sencillo, se utiliza cuando tenemos pocos routers, ¿vale? Por ejemplo, en una organización local, si tengo 3 routers o 2, por ejemplo, utilizo enrutamiento estático, porque es fácil de manejar por el administrador de red. Además, introduce mucha menos sobrecarga que el enrutamiento dinámico, ya que no tienen que estar los routers intercambiándose mensajes y todo eso. ¿En qué situación es más conveniente el enrutamiento dinámico? Pues cuando ya me comunico con routers que no son propios míos, por ejemplo, o cuando tengo una gran cantidad de routers, ¿vale? En ese sentido sí que merece la pena. ¿Por qué? Porque el enrutamiento dinámico te hace, entre otras cosas, ser tolerante a fallos. Si te cae un enlace, encuentra una ruta alternativa,
¿vale? Encuentra siempre la mejor opción en caso de problemas de congestión, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es todo.